Interesante. Bueno, pero ahora empezamos. Lo que quería contarles, esto igual es nuevo, que durante el video yo les dije varias veces, esta hormona está bajo el control de la hipófisis, esta hormona no está bajo el control de la hipófisis. Yo no sé si eso les quedó claro, por eso vamos a volver acá. Acá tenemos la hipófisis. Atentos a esto que les dije en la otra parte, la conexión anatómica y funcional entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Es una conexión directa. Entonces, supongamos ahora, ¿sí?, que estamos hablando de la neurohipófisis. La neurohipófisis acumula hormonas, no se forman ahí. Son la antidiurética y la oxitocina. En este caso, fíjense bien, la hormona antidiurética actúa directamente en el riñón, reteniendo agua, ¿sí? ¿Cómo retiene el agua? Porque retiene sodio, y hay un cotransportador sodio-agua. Por eso a la persona que tiene presión alta le tienen que evitar que coma sodio. ¿Por qué? Porque si tiene mucho sodio, cuando llega esa cantidad de sodio, viene haciendo el filtrado, vieron en el glomérulo, el tubo contorneado proximal y todo lo demás de la nefrona, en el túbulo colector se produce una reabsorción de agua que va acompañada con sodio. Por lo tanto, cuanto más sodio hay, más agua se acumula. Cuanto más agua se acumula, mayor cantidad de agua en plasma, que es un reservorio de agua. Y cuanto más volumen de sangre, más presión arterial. Es por eso que a los que tienen presión alta les dan diuréticos. Diurético significa aumentar la liberación de orina. Antidiurético es lo contrario. Por lo tanto, la hormona esta lo que hace es retener agua, reteniendo sodio. No sé si se entendió la relación con la hipertensión, ¿sí? Cuanto más sodio una persona incorpora y tiene presión alta, más agua se retiene en el cuerpo a partir del riñón y pasa al plasma. Entonces hay más volumen sanguíneo y más presión, porque hay más líquido para bombear, más tensión sobre las arterias. Por eso ya lo vuelvo a insistir, les dan diuréticos a los que tienen hipertensión arterial. Bien, y la oxitocina actuaba sobre el útero y sobre las glándulas mamarias para permitir la salida de la leche. También les contaba que eran la hormona de la empatía, ¿sí?, que están estudiando eso, que muchas veces es la hormona de vinculación social. En este caso, las dos hormonas que les mencioné actúan directamente sobre el órgano blanco. La oxitocina sobre el útero hace algo, la oxitocina sobre la mama hace algo, y lo mismo con la ADH. ¿Está bien? Pero en este caso, vamos al lóbulo anterior o adenohipófisis, este lóbulo libera una hormona, y la hormona actúa, o sea, esta glándula libera una hormona, y esta hormona actúa sobre una glándula que a su vez libera otra hormona. Esas glándulas están bajo el control de la hipófisis. Por ejemplo, la TSH, acá dice TH, pero en realidad ustedes cuando se hacen los estudios tiroideos les piden TSH, T3 y T4. Cuando vimos tiroides, yo les dije que había dos grupos de hormonas en la tiroides. Estas dos que están bajo control de la hipófisis y esta que no. ¿Por qué les digo que estas están bajo control de la hipófisis? Porque resulta que las que controlan que se liberen la T3 o la T4 es la TSH. Entonces, adenohipófisis libera TSH. La TSH actúa sobre las células de la tiroides que producen T3 y T4. Esta es la T4 y esta es la T3. Y entonces, o se producen o no se producen. En cambio, la calcitonina se libera en base a otro estímulo, que ahora lo vamos a ver, no bajo el control de la hipófisis. Vamos a otro de acá. La ACTH, o hormona adrenocorticotrófica, ¿actúa sobre quién? Sobre la glándula suprarrenal. ¿Sobre cualquier lado? No, sobre la corteza. Entonces va a estar estimulando solamente la secreción de estas hormonas, las de los mineralocorticoides, glucocorticoides y las hormonas sexuales o andrógenos. En la médula no tiene efecto. Entonces acá también tenemos una glándula que tiene una parte, la médula sin control de la hipófisis, y la corteza con control de hipófisis. Estas conclusiones las tienen que ir sacando ustedes, yo las ayudo un poquitito. Bien,
La prolactina actúa directamente, no está bajo, bueno, acá en este caso la hipófisis actúa directamente sobre la mama y listo. Y la somatotrofina actúa sobre el órgano blanco y listo. Pero estas, la FSH y la LH, actúan sobre glándulas que después liberan más hormonas. Miren esto. FSH y LH actúan sobre testículos y ovarios. ¿Y qué hormonas liberan los testículos y ovarios bajo la acción de esas dos? Testosterona, el testículo, estrógeno y progesterona, el ovario. ¿Se entendió esa diferencia? Hay glándulas, ¿sí?, que actúan independientemente de la hipófisis. Es decir, por sí solas, recibiendo estímulos, actúan y liberan sustancias, que son hormonas. Por otro lado, la hipófisis libera varias hormonas que actúan directamente sobre el órgano blanco. La prolactina no libera nada, no libera una hormona, libera directamente leche, ¿sí? La somatotrofina que permite crecimiento, pero la TSH, la ACTH y estas dos actúan sobre glándulas que después liberan más hormonas, ¿sí? El mecanismo sería glándula, hipófisis, hormona, glándula, otra hormona. ¿Más o menos quedó? Buah, hay que yo esto para que es como una explicación extra del video. Bueno, ¿quieren pasar a la parte, a ver si logro compartir pantalla y poder ver la otra? ¿Quieren ver el otro video? A ver si lo puedo poner. Bueno. A ver, ¿ahí lo ven? ¿Ven el inmune? No. ¿Qué están viendo? Testículos. Oh, Dios, yo tengo el inmune acá en pantalla. Bueno, a ver, para. Vamos a mirar acá. ¿Ahora? ¿Qué ven? El sistema Ahora sí inmune. vemos la placa. Sí. Bueno, lo logré. Bien, entonces, en el sistema inmune, toda esta primera parte son de definiciones. No sé si alguien las leyó. ¿Alguien llegó a verlo? Sí, yo, pero poquito. No lo vi. ¿Débora? ¿Quién más tengo por acá? Yo lo vi, pero no tomé apuntes, hice capturas de pantalla. Bueno, en general, acá son todas definiciones que tienen que ver con qué es un agente extraño, qué es un antígeno, qué es un epítope, qué funciones tiene, que no son cosas difíciles. Lo que sí me voy a concentrar un poquitito es en darles una explicación general sobre cómo actúa el sistema inmune. El sistema inmune tiene una serie de barreras. Yo trato de explicárselos como si fueran distintas escuadrones que se dedican a atacar, ¿sí? Ustedes vieron que acá a veces para un robo llamás a la policía, pero cuando tenés una toma de rehenes, no llamás a la policía, llamás a otro grupo especializado que tiene más conocimiento sobre esa situación. Van llamando a distintos grupos de élite, ponele. Bueno, acá es más o menos lo mismo. De entrada tenemos una línea de defensa, la primera, que es la barrera primaria, ¿sí? Si la barrera primaria falla, entra en juego como otro escuadrón, que es la barrera secundaria. Y si esa falla, ya entramos en lo más especializado, que sería la barrera terciaria. La barrera primaria son partes de nuestro organismo que de alguna manera están deteniendo, impidiendo que ingresen microorganismos. La barrera secundaria ya tiene más especialización y comprende dos aspectos. Por un lado, si hubo rotura de vasos sanguíneos, la coagulación, que ya le expliqué en sistema circulatorio, y por otro lado, el comienzo del ataque a ese microorganismo, agente extraño que se metió dentro de nuestro cuerpo. Y si ahí eso no está funcionando o se está yendo de control, tenemos a otra barrera de defensa, que es la que conocemos como respuesta inmune. ¿Está bien? Acá están involucradas varias estructuras y la forma de ataque es diferente. La forma de atacar de manera inespecífica es cuando yo le tiro con la misma munición, venga lo que venga. Venga un virus, una bacteria, la bacteria, qué sé yo, Neisseria gonorrea, Mycobacterium tuberculosum, el que venga, todo le doy con la misma artillería. En cambio,
cuando la defensa es específica, tengo un arma diseñada para ese agente extraño en particular. Ahí estamos hablando de una especificidad en la respuesta y por lo tanto estamos en la barrera terciaria. No sé si eso queda claro, porque si no nos empezamos a mezclar. Así que la barrera primaria y la secundaria son inespecíficas y la barrera terciaria es específica. Con respecto al agente extraño, hay que, fíjense que yo no digo agente externo, sino digo agente extraño. ¿Por qué? Porque el agente extraño puede venir de afuera, virus, bacteria, protozoo, lo que sea, la toxina de alguna de estos microorganismos, pero también puede ser una célula mía que se fue de control, como una célula cancerosa. Nosotros vimos en su momento, cuando vimos mitosis, que la vida de una célula es el ciclo celular. Y cada célula de cada tejido tiene un tiempo de turnover, que se llama, es decir, de recambio. Una célula se muere y aparecen otras dos, se dividen y demás. Cuando ese ciclo de celular se sale de control y la mitosis ocurre rápidamente, comienza a haber en el mismo volumen corporal mayor cantidad de células. Eso es un tumor. Si ese tumor queda encapsulado, detenido, y el cuerpo logra controlarlo, se lo suele llamar tumores benignos. Pero si ese tumor es capaz de liberar células al torrente sanguíneo, a la linfa, al plasma, anda viajando por ahí, y esa célula cancerosa que ya no recibe órdenes de las otras compañeras de tejido, comienza a migrar, siendo capaz de transmitir ese mensaje equivocado y contagiar, entre comillas, a otra, tenemos un cáncer, ¿sí? Es decir, en general, una célula cancerosa tiene la capacidad de químicamente ir a otro tejido y decirle que haga, que se divida con ellos. Nosotros no estudiamos Profe, biología. Sí. No ¿y sé. la metástasis qué sería? O sea, yo sé lo que es, pero no sé Bien, específicamente es acá. justamente eso. Cuando vos tenés un tumor maligno, porque tiene capacidad de metástasis en un determinado lugar, y esa célula cancerosa migra a través de distintos líquidos del cuerpo hacia otro tejido, induciendo que también se divida descontroladamente. Entonces ahí se dice que el cáncer hace metástasis, ¿sí? El tema es que, bueno, vuelvo a insistir, nosotros ahora estudiamos el organismo humano, pero a lo largo de lo que sería la diversidad biológica, cuando una célula, hay todo un pasaje de los organismos unicelulares a los pluricelulares, y todo eso tiene ventajas y desventajas. Una célula que pertenece a un organismo pluricelular no tiene independencia, tiene que trabajar de manera ordenada y sincronizada con las células que son como ellas, es decir, con las células del tejido. Las células epiteliales tienen un trabajo en conjunto, porque nosotros no llegamos a verlo, pero hay muchas formas de comunicación celular. La manera en que las células que están en el mismo tejido se comunican. ¿Quién se mató? No lo escucho. No, es que hubo un ruido bárbaro, no sé quién se cayó. Bien, entonces, esas células trabajan de manera coordinada. Cuando esa coordinación es perdida, porque una célula comenzó a dividirse como quería, si el cuerpo logra mantenerla en ese lugar y se encapsula, la encierra o tiene algún mecanismo de aislamiento, eso queda en el lugar. Pero si una célula puede migrar, hace metástasis. Y en general, ya más o menos los oncólogos saben si hay cáncer en un órgano, para dónde puede migrar. Por ejemplo, en el cáncer de mama, las células de las glándulas mamarias, que no vimos reproductor, pero en la estructura, migran, generalmente el cáncer aparece en los ductos, en los canales de las glándulas mamarias, de los acinos mamarios que están dentro de la mama, pero la verdadera glándula son esas células epiteliales, con tejido epitelial. Y entonces migran a través de la linfa, y por eso se observan cuando hacen los diagnósticos, te piden mamografía bilateral, frente y perfil con proyección axilar. ¿Por qué? Porque van a estar buscando los ganglios de axilas, y si esos ganglios están inflamados, los ganglios que ustedes vieron en el video, es signo de que por ahí hay alguna respuesta terciaria atacando a esa célula tuya que es extraña. Porque la célula cancerosa deja de ser propia y se la considera un agente extraño. Por eso nuestro sistema inmune la detecta. Muchas veces debemos tener células alteradas y gracias a la acción del sistema inmune somos capaces de neutralizar esas posibles células cancerosas cuando aparecen. ¿Está bien? Eso también es función del inmune.
Y también ocurre que el inmune detecta cuando hay un trasplante, ya sea de tejido o de un órgano completo. Por eso tienen que inmunosuprimir a una persona trasplantada, porque las células, ¿se acuerdan cuando vimos membrana plasmática? Cuando vimos membrana plasmática yo les expliqué que tenían 3 funciones principales. La más común de todas, que la estudiamos bastante, era el transporte a través de la membrana. Pero tenía 2 funciones más, que era recibir señales, acá lo estamos viendo, cuando les expliqué en el endocrino el mecanismo de acción de las hormonas proteicas o lipídicas que tienen receptores adentro o afuera en la membrana. Bueno, esa es otra función de la membrana, si estamos hablando de membrana, recibir señales. Y la otra función era la identificación celular. En la membrana de las células del cuerpo existen como banderitas, que les digo yo, que son detectadas como propias por las células del sistema inmune. ¿Qué células? Los macrófagos, los linfocitos, que van monitoreando. Cuando encuentran una señal que no es la propia, atacan. Cuando esas señales fallan, tenemos una enfermedad autoinmune, por ejemplo, en donde el inmune no es capaz de reconocer esa señal como propia y la ataca. Y ahí, vuelvo a insistir, el propio cuerpo ataca a sus propios tejidos. Es como si te hubieran puesto un órgano trasplantado, esa es la reacción. ¿Sí? Entonces, ojo, al repasar las funciones de la membrana plasmática les va a servir para aplicarlo en estos sistemas, ¿sí? En los sistemas de relación, integración y control. Transporte de sustancias, identificación y recepción de señales. Funciones de la membrana plasmática. Bueno, esto me parece que no les va a generar demasiado problema, entender cómo todas estas estructuras nos protegen. Otra pista para el trabajo práctico. En la mucosa respiratoria, atentos, en la mucosa respiratoria había en todos los órganos, más allá de que muchos de ellos tienen cartílagos, el revestimiento interno de los tubos, yo les dije que tenía células que eran ciliadas, es decir, que tenían prolongaciones citoplasmáticas que permitían que se movieran, y que siempre se movían hacia arriba. Esas mismas células también producen moco. ¿Para qué? Cuando uno inhala el aire y entran sustancias, bacterias y demás, quedan atrapadas en ese moco de toda esa mucosa respiratoria que recubre la laringe, la tráquea, bronquios, inclusive algunos conductos derivados de los bronquios, y esas cilias, que son como pelitos, pero que son de membrana y citoplasma, baten hacia arriba, y entonces toda esa porquería viene, y uno le escupe, se suena, la traga, hace lo que quiere, pero la cuestión es que eso sale. ¿Qué pasa cuando hay algunas sustancias que alteran esa mucosa respiratoria? ¿Está bien? Entonces, hay algunas prácticas, no sé si alguno será adicto a esas sustancias, que van a lesionar considerablemente la mucosa respiratoria, más allá de que lastimen también los alvéolos pulmonares. Pista para una enfermedad. ¿Alguien sabe de qué enfermedad hablo? Ataca a los pulmones, a los alvéolos, y además produce gran cantidad de mucosidad. ¿Sinusitis? No, mi amor. No, es combinada, porque la sinusitis está acá en los senos paranasales, esta te ataca a las dos. ¿La neumonía? No, neumonía no, Pulmonar. EPOC. ¿Quién dijo EPOC? Mónica. Mónica, Yo dije anotate un poroto y pensá en el práctico que vas a recibir hoy, ¿sí? Bien, muy bien. Bien, sigamos entonces. Yo entraría a explicarles, bueno, esto que puse acá es lo mismo que estaba en el sistema circulatorio, el origen de las células de la sangre, nada más que en su momento en circulatorio me quedé con las plaquetas, los eritrocitos, y todo esto lo vamos a ver ahora. Pero a mí hay algo que me preocupa y que quiero que entiendan, que es sobre todo esto que está acá. ¿Alguien lo vio? ¿A este mecanismo? Yo voy a hacer énfasis en algunas cosillas, ¿sí? Yo lo vi. Bien. Primero los voy a llevar a esto, acá, ¿sí? Una cosa sencilla, me pinché con una astillita. La piel, que era la piel, como verán acá, ven, todo esto es la piel, acá, era una barrera primaria. Resulta que la astilla, listo, traspasó la barrera primaria, entonces se pone en marcha esta barrera.
Cuando me lastimo, acá no, justo la astilla no llegó hasta el capilar sanguíneo, pero si hubiera llegado hasta acá y lo raja, lo rompe, empieza a perder sangre, ¿no? Entonces se pone en marcha el proceso de coagulación, que ya lo vimos en la parte circulatoria. Pero también pueden entrar bacterias o otros microorganismos que vienen del exterior y ahora entran a mi organismo, a la piel. Las células que están rotas, que se rompen, estas células se rompieron, se les rompió la membrana plasmática y demás, liberan sustancias que van a hacer que otras liberen sustancias químicas como la histamina. La histamina es una sustancia que produce inflamación. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es la elevación de la temperatura, se pone rojo y permite que las células del sistema inmune que van por los capilares, ¿lo ven? Estas cositas que parecen donas, o que por ejemplo, qué sé yo, parecen pepitos con ahí adentro un poco de membrillo, son los glóbulos rojos. Esto que está acá, esto es el capilar sanguíneo, y estas son más células de la piel. Cuando se libera la histamina, se produce una inflamación. ¿Ustedes nunca escucharon hablar de antihistamínicos? Cuando una persona tiene alergia. Cuando una persona tiene alergia, lo que hace es una reacción inflamatoria desmedida. Entonces tratan de disminuir esa reacción bloqueando la liberación de histamina. Porque la histamina pone en marcha una serie de mecanismos que son el enrojecimiento, la hinchazón. ¿Para qué? Y además hacen que los capilares se hagan permeables. ¿Ven esto que parecen fantasmitas? Son macrófagos, son un tipo de glóbulo blanco, que salen de adentro del capilar y empiezan a atacar a las bacterias. A ver si nos acordamos. Transporte a través de la membrana. ¿Sí? Activo. Transporte en masa. Endocitosis por fagocitosis. La célula incorpora partículas grandes envolviéndolas en una membrana. Eso es lo que hace el macrófago. Fagocita a las bacterias. Extiende partes de su citoplasma, la engloba, la bacteria queda adentro y la destruye. Hay otras células también del sistema inmune que son fagocíticas, que tienen la capacidad de incorporar y destruir a estos agentes extraños. Acá está el macrófago en acción, ¿ven? Se está comiendo, acá ya tienen dos adentro, ¿lo ven? Incorporó dos bacterias. Pero resulta que el macrófago, acá estos son muchas, necesito llamar a otro ejército especializado. Y entonces, ¿qué sucede? Comienza la otra barrera, la terciaria, que es la respuesta inmune. ¿Sí? Yo quiero que ustedes entiendan el rol del macrófago. El macrófago acá, suponete, está en la piel tratando de destruir a estos agentes extraños. Los destruye, ¿lo ven? Estas cositas, estas pelotitas del agente extraño se llaman los antígenos. Ya lo habíamos visto, es la parte del agente extraño que es capaz de desencadenar esta respuesta. ¿Y cómo la desencadena? Así. El macrófago lo incorpora, lo fagocita y lo destruye. Pero no se queda así. Partes del agente extraño, ¿ven estas estructuras? Las coloca en su membrana plasmática. ¿Ven que estas pelotitas que son del agente extraño las está poniendo en receptores de la membrana de él? Este es el macrófago. El macrófago se transforma así en una célula presentadora de antígenos. Estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible. No todo junto, se lo estoy explicando medio por separadito. Entonces, esa célula presentadora de antígeno ahora va a andar dando vuelta hasta que se encuentre con alguien, con un linfocito T colaborador. Sinónimo, linfocito T colaborador, ayudador, cooperador, helper, es todo lo mismo. Ese linfocito T colaborador va a detectar ese antígeno que le está presentando el macrófago. Ahora, esto tiene forma de pelotita, y se tiene que hay una relación entre lo que sería el antígeno y el receptor. Por ejemplo, ¿los ven acá que están claritos? Estos también son linfocitos T colaboradores, pero este tiene un receptor en forma de triangulito y este cuadradito. ¿Y este qué forma tiene? Redonda. Por lo tanto, ¿quién va a poder tomar contacto y encajar con ese antígeno que le está mostrando el macrófago? Y el T colaborador que tenga un receptor que encaje con la pelotita. Si este antígeno hubiera sido un cuadradito, hubiera sido estimulado este. Si este antígeno hubiera sido un triangulito, este hubiera sido estimulado. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo miles
de linfocitos T colaboradores distintos. ¿En qué se diferencian? En estos receptores. Estas estructuras en forma de ganchitos son receptores, están en la membrana plasmática. Y entonces, ¿qué le pasó a este? Tomó contacto con este antígeno. ¿Quién se lo mostró el antígeno? El macrófago. ¿Qué había hecho? Había fagocitado al agente extraño. Y ahora, ese linfocito T colaborador tiene una función fundamental. Primero, le va a informar a otros como él que se reproduzcan, para que haya muchos. ¿Por qué necesitamos muchos de estos? ¿Por qué necesitamos muchos de estos? Porque está viniendo un agente extraño que tiene esta forma, este antígeno. Entonces hay que atacar a ese. Por eso esta es específica. Las otras dos barreras, eran inespecíficas. Esta es específica. Se prepara para atacar a este microorganismo y no a otro. Entonces, ¿qué hace el linfocito T colaborador? Estimula a otros, como él, para que se divida, y le manda mensajes químicos a los linfocitos B. ¿Para qué? Para que también se activen. ¿Pero a qué linfocito B? ¿A cualquiera? No, a aquel que tiene el receptor igual que él, porque es el que encajó con el antígeno del bicho que entró. Acá hay linfocitos B que no fueron activados. ¿Por qué? Porque la forma de sus receptores no coincide con el agente que ahora está entrando, ¿sí? Y a su vez, los linfocitos B se van a transformar en células plasmáticas y van a liberar anticuerpos. Fíjense que los anticuerpos tienen la misma forma que los receptores. Entonces, ¿a quién unen? Rodean al agente extraño, lo inmovilizan, y después vienen otras proteínas del complemento y un montón de cosas más que no lo vamos a explicar, que en el libro está, pero yo prefiero esto más básico. Digamos que favorece que el agente extraño quede inmóvil, y entonces después viene otro macrófago y se lo come, ¿sí? Se lo fagocita. Ahora, ¿qué pasa? Y esto tiene que ver con el práctico, si estas células, los linfocitos T colaboradores, son infectadas por un virus. Por ejemplo, el HIV. ¿Por qué les parece que el HIV hace tantos desastres en el organismo? Pregunta. Nos quedan 8 minutos 22 segundos. Porque anula los anticuerpos. No, actúa, fíjate, el virus del HIV se mete adentro del linfocito T colaborador. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Mejor dicho, ¿qué es lo que no va a pasar? Y lo va destruyendo, lo va destruyendo, lo va destruyendo. Es lo contrario a la replicación celular. Se produce un proceso inverso. ¿En qué sentido inverso? Bueno, hasta ahí llegué. No, por eso, pero ¿a qué te referís? ¿Al virus? ¿Todos los virus son para...? Lo que provocan las células es, sí. en vez de propagarse, replicarse, provoca lo contrario. Claro, en realidad lo que hace el virus cuando entra, los virus pueden tener ADN o ARN. El HIV es un retrovirus, o sea que tiene que hacer previamente y tiene una enzima que permite que ese ARN pase a ADN. Ese cachito de ADN viral se inserta en el núcleo del linfocito T colaborador. ¿Y qué hace? Lo que quiere. ¿Para qué quiere un virus la célula? Para replicarse. El virus no es un ser vivo. Y se replica. Digamos, no podemos hablar de una división, porque en realidad no es una célula. Se replica, se copia de sí mismo. Cuando se llenó el citoplasma, revienta la célula. ¿Y qué va haciendo? Van muriendo los linfocitos T colaboradores. Y si mueren los linfocitos T colaboradores, ¿qué es lo que no va a poder hacer el organismo? Miren esto que está acá. Defenderse. Sí. ¿Pero por qué? ¿Qué cadena de mando se va a terminar? ¿Qué acontecimientos no se van a producir? Si no hay linfocitos T colaboradores, ¿van a poder detectar el antígeno que viene? No. Si hay pocos, ¿sí? O no hay, ¿se va a activar todo este mecanismo? ¿Se va a activar el linfocito T colaborador? El linfocito B. ¿Se van a producir anticuerpos? No. Entonces, la acción del HIV es tan grave porque va a atacar a una célula clave en el funcionamiento de la respuesta inmune, la barrera terciaria, ¿sí? Hay otros linfocitos. Por eso se dice que un paciente que tiene HIV puede fallecer de cualquier otra enfermedad menos de Exactamente, exactamente. Una cosa es ser portador de HIV y otra cosa es tener SIDA. Cuando aparecen enfermedades marcadoras, que son enfermedades que en las personas con el inmune sano no aparecerían, uno tiene que sospechar de una inmunosupresión. Hay que ver si esa inmunosupresión es por HIV, ¿sí?
lo que tiene ahora el HIV es que a partir de no hay vacuna, pero a partir de el desarrollo de fármacos antirretrovirales, hace que esta enfermedad tienda a la cronicidad. Una persona HIV positiva puede mantener elevados sus recuentos de linfocitos T, ahí tiene variantes CD8 y CD4, depende del receptor, tomando ciertos medicamentos, que inhiben, por ejemplo, la enzima que permite que pase de ARN a ADN, ¿sí? Hay antirretrovirales, es decir, hay varias medicaciones que logran detener la posterior infección, pero es una situación que dura toda la vida. En cuanto uno deja tomar la medicación, se inicia el ciclo lítico, el ciclo viral de vuelta, ¿sí? Profe, Sí. hablar entonces de que ya no hay linfocitos T o están Muy bajos. relativamente bajos, es Sí. hablar de que no hay un sistema inmune presente. Hay un sistema inmune debilitado, porque no puede seguir la ruta que lleva a la producción de anticuerpos, por ejemplo, ¿sí? Vos imaginate, en el video les digo que acá falta uno que es el de memoria. Cualquier cosa me preguntan en la semana. Voy a volver acá. Imagínate en este caso que los linfocitos T colaboradores estuvieran en un número menor, ¿sí? Y se pueden contactar con menos linfocitos B, que tienen los mismos receptores. Por lo tanto, hay pocos anticuerpos. Entonces la batalla la termina ganando el patógeno, ¿sí? Para atacar a los... el organismo tiene otro tipo de linfocito que también ataca directamente a las células que están infectadas por virus o a las células tumorales. Lo que hacen los linfocitos T citotóxicos es bastante especial. Identifican una célula, una célula propia, que está infectada con un virus, o una célula propia que es cancerosa. Entonces se acercan y liberan sustancias que rompen la membrana plasmática de tu propia célula cancerosa o de tu propia célula infectada por el virus. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cortar que esa célula siga mandando mensajes equivocados, la cancerosa, o que el virus se siga replicando porque destruye la célula. Es como, digamos, elimina células propias para evitar males mayores. ¿Por qué? Porque esa célula está infectada por un virus o es una célula cancerosa, ¿sí? Tiene un mecanismo de acción especial. Yo acá tenía otra imagen que era más complicada que estas y se la saqué, pero en el libro tienen alguna similar a esta, ¿sí? La idea es que tengan una noción básica de cómo actúa el sistema inmune y de que hay varias líneas que nos permiten defendernos. La respuesta inmune, la terciaria, es la última línea de defensa, que es la más específica, pero nosotros tenemos un montón de otras defensas que ni nos damos cuenta, que tienen que ver con la piel. Muy interesante es cómo podemos vincular acá varios sistemas, miren. Por ejemplo, acá. ¿Sí? Acá estamos viendo que el sudor y el sebo, la grasitud, son sustancias que son perjudiciales para ciertos microorganismos, lo mismo que las lágrimas. Entonces estamos hablando de estructuras que están en otro sistema y que también participan en la defensa. Por ejemplo, esas estructuras de las cilias, de la mucosa, están en el sistema respiratorio y sin embargo son la primera línea de defensa. La secreción ácida del estómago, ¿se acuerdan el ácido clorhídrico? Permite eliminar las sustancias que ingresan, los microorganismos que ingresan por el alimento. Hay otras estructuras que se encuentran acá, ven que dice placas de Peyer. En las mucosas de todo el intestino existen acumulaciones de tejido linfoide, que se llama, en donde hay linfocitos, macrófagos, células que están ahí atentos por si hay algún microorganismo y lo destruyen. Y a lo largo de toda esta parte que está marcada en el organismo, hay estos ganglios linfáticos. Uno a veces cuando tiene una infección en la garganta se toca y encuentra acá bolitas, ¿sí? Esas bolitas son estos ganglios, que hay un montón, fíjense, están interpuestos entre los vasos. ¿Ven que acá dice vaso linfático? Es como que hay vasos que parecen capilares, linfáticos un poquito más gruesos, y se conectan, entran y salen de los ganglios. Entonces viene la linfa, en el ganglio se detiene, si ahí hay microorganismos se inflama, y después sale ya con los microorganismos destruidos. Es decir, el apéndice, ¿se acuerdan que vimos el apéndice en el digestivo? Que no tenía una función del digestivo, pero tiene tejido linfoide, que tiene células del sistema inmune.
Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Les voy a subir ahora el TP, y entonces yo prefiero que si hay dudas me vayan preguntando en la semana antes que entregarme sin consultar, porque es más fácil que les dé una ayuda ahora y no que lo tengan que volver a reentregar. ¿Estamos? Bueno, si no se lo subo ya ahora al mediodía seguro. ¿Segurísimo? Bueno, me preguntan si tienen dudas y llega hasta Inmune Inclusive, ¿está bien? Pero les mando